acción de contristar el Espíritu Santo, contristar el Espíritu Santo, tiene una connotación de entristecer al Espíritu Santo, por un lado, porque el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero por otro lado tiene la connotación de comprimirlo, o sea, compactarlo, o sea, reducirlo y limitarlo. Esto es algo tremendo, ¿por qué? Porque estamos hablando de Dios. ¿Y quién puede compactar a Dios? ¿Quién puede comprimirlo? No, es que nosotros en nuestra carnalidad vivimos experiencias, eh, experiencias de enojo, experiencias de tristeza, experiencias de pecado, experiencias de debilidad, experiencias de mundanalidad. Es decir, nos rodea un mundo que está cargado de pecado. Por ejemplo, yo me subo a un taxi, me subo a un carro, a un InDriver, yo me subo a un InDriver y está sonando una música que es 100% obscena, 100% vulgar. Y cuando digo 100% es que me estoy refiriendo no solamente a la letra obscena, pornográfica de la canción, sino que también me estoy refiriendo a la melodía, porque no tienen melodía, son solamente ritmos. El músico entiende lo que estoy diciendo, no hay melodía, es un ritmo vulgar. Entonces, es una música que número uno no debe llamarse música. Podemos decir que es un ruido, que son unos ritmos, podemos llamarlos ritmos porque ritmos sí tiene, podemos llamar que son unos ritmos contemporáneos acompañados de unas letras vulgares, obscenas, pornográficas, depravadas, que entran por nuestros oídos. Entonces, yo tengo que decirle al conductor, por favor, te pido que me quites esa canción, te pido que quites esa música. Ahora yo tengo mi carácter, de pronto a usted le da pena, de pronto usted va en un carro o va en un transporte y no tiene esa oportunidad y a sus oídos va a entrar eso. Usted está expuesto cada día. Y estoy poniendo solamente un ejemplo, pero estamos expuestos a un mundo corrompido, estamos expuestos a una sociedad corrompida. Estamos expuestos también a nuestra carne, estamos expuestos a coger rabia, a estar deprimidos, a estar enojados, estamos expuestos a la amargura, estamos expuestos a la decepción, a la traición, a la soledad, al abandono, estamos expuestos al maltrato de nuestros semejantes. Entonces, en nuestros corazones, que es donde habita el Espíritu Santo, se gestan muchas cosas que no permiten al Espíritu Santo fluir, que no permiten al Espíritu Santo controlar nuestras vidas. Por eso es necesario siempre estar en búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, pero eso no significa que no lo tengamos. Significa que mientras estemos en esta tierra y estemos en esta carne caída, nosotros necesitamos cada día más ser llenos. Y lo primero que debemos entender es que tenemos una gran bendición y es que la llenura del Espíritu Santo no es un pacto condicionado por algo, sino una promesa. Es decir, es algo que Dios prometió, es algo que Dios prometió a través del Señor Jesucristo. O sea, que todo aquel que está en Cristo Jesús tiene derecho a la promesa, pero no porque él se merezca la promesa, sino porque Dios ha jurado por sí mismo, se ha comprometido consigo mismo de darnos el Espíritu Santo. Así que lo más grandioso de este asunto, de esta necesidad que tenemos, porque tenemos la necesidad del Espíritu Santo, pero lo más glorioso de esta necesidad del Espíritu Santo es que Dios ha prometido que nos las va a dar. Ha prometido que nos las va a dar y que es una promesa incondicional en Cristo Jesús. O sea, que lo único que se requiere es que usted crea y esté en comunión con su Hijo Jesucristo. Jesucristo le enseñó esto a los discípulos. En Juan, en el Evangelio de Juan, él se reúne con sus discípulos unos días antes de morir y les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Consolador. Y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Le está diciendo esto a unos discípulos que ya tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, pero que necesitan una porción
doble o una porción especial o una llenura especial o un derramamiento especial. Tratar de comprender y hacer una teología del Espíritu Santo es una necedad. Es decir si es correcto la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, o sea, tratar de definir la acción del Espíritu Santo en nosotros, el mover del Espíritu Santo en nosotros, es algo muy complejo porque se trata del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo para que entendiera que el mover del Espíritu Santo no es algo explicable para nuestro intelecto, le dijo, el viento sopla de donde quiere y tú, pues, oyes su sonido, pero tú no sabes la dirección del viento, tú no sabes para dónde va ni de dónde viene, tú no sabes a dónde va a parar el viento, es algo que tú no puedes controlar. Pero el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por Cristo Jesús, pero cada día necesitamos más y es una promesa. Vamos a mirar lo que Joel prometió, lo que Dios prometió, perdón, a través de Joel. Dice, y después de esto, ¿qué es esto? Aquí está hablando de que para que se derrame el Espíritu Santo, antes tiene que haber un evento, antes tiene que haber un suceso, después de esto. ¿Qué es después de esto? Lo vimos en la clase pasada, el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino que te lleve al llanto, que te lleve al dolor, que te lleve a experimentar dolor por tu pecado y que te lleve a la confesión y que te lleve al clamor y que te lleve a pedirle a Dios perdón, que tú digas en tu corazón, perdona a Dios a tu pueblo, no me dejes en vergüenza, no entregues al oprobio tu heredad. O sea, en el texto anterior, a lo que Joel se refiere cuando dice después de esto, ese esto que precede al derramamiento del Espíritu Santo es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que debe ser expresado con llanto, con dolor, con ayuno, con oración y humillándonos delante de Dios. El arrepentimiento genuino precede siempre al derramamiento del Espíritu Santo. Así que, en términos más sencillos, usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero si nosotros queremos más del Espíritu Santo, nosotros debemos ir a Dios humillándonos, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de todas nuestras fallas y de nuestros errores, haciendo una contrición de corazón sincera delante de Dios. Y ese evento es el que produce la apertura para un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Pero aquí Joel está hablando de un momento histórico. No está hablando de todos los derramamientos y de todas las experiencias que en un momento dado podemos tener. Está hablando de un momento histórico que tuvo un inicio y que tuvo un comienzo. Y que, repito, tiene que estar precedido de un arrepentimiento genuino. Entonces, este arrepentimiento genuino que precede el derramamiento del Espíritu Santo, es también obrado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo de pronto lo gracioso, por así decirlo, de toda esta situación. Leamos de nuevo el versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué tiene de nuevo esta promesa? ¿Qué tiene de diferente esta promesa con respecto a la manera como el Espíritu Santo se derramaba en el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramaba sobre toda carne. Sobre toda carne quiere decir sobre cualquier persona, sobre cualquier ser humano. Es decir, no hay un requisito en ninguna persona que se requiera para que esa persona sea llena del Espíritu Santo. Dice, sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es un concepto totalmente nuevo y esta profecía de Joel, al que la oyó, se le debieron poner los pelos de punta, se debieron abrir sus ojos, debió espantarse cómo el Espíritu Santo va a derramarse sobre cualquier persona. En la antigüedad, el Espíritu Santo se derramaba sobre los reyes, algunos reyes, no todos, sobre algunos sacerdotes, sobre algunos jueces, sobre algunos hombres de Dios. El Espíritu Santo
se derramó en el rey David, el Espíritu Santo se derramó en Josué, el Espíritu Santo se derramó en Moisés, el Espíritu Santo se derramó en José, el Espíritu Santo se derramaba sobre algunas personas. Ahora, no solamente era sobre algunas personas, sino que muchas veces se derramaba en unos momentos específicos y luego abandonaba a la persona. Un ejemplo de esto es el rey Saúl. El rey Saúl fue bautizado con el Espíritu Santo y profetizó en un momento de su vida y el corazón se le cambió, pero él con sus desobediencias y con sus rebeliones hizo que el Espíritu de Dios se fuera de él y que un espíritu malo viniera a atormentarlo. Así que el derramamiento del Espíritu Santo en Saúl fue un derramamiento momentáneo, no fue un derramamiento permanente. El Espíritu Santo no hizo morada en Saúl, estuvo sobre Saúl un tiempo. Otro ejemplo, los jueces. En el libro de los jueces usted va a encontrar las historias más horribles y aberrantes del pueblo de Dios. Historias de violaciones, de homicidios, de traiciones, de divisiones familiares, de una cantidad de cosas carnales, de idolatría, de fetichismo, una cantidad de cosas horribles en el libro de los Hechos. Es el libro más oscuro que hay en la Biblia, pero no oscuro porque sea difícil de entender, sino porque muestra la época más oscura de mayor decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y sin embargo, en esa época oscura, el Espíritu Santo venía sobre hombres como Gedeón, como Jefté, como Sansón, pero venía momentáneamente, es decir, los capacitaba dándoles una fuerza momentánea para vencer a los filisteos, para vencer a los enemigos, para libertar a la población en un momento dado. Un ejemplo de esto es Sansón. Nosotros conocemos todas las falencias de Sansón, como Sansón era un hombre mujeriego que vivió de una vida profana, una vida que fue totalmente contraria a la santidad a la cual Dios lo había llamado. Y aún así hubo grandes momentos en la vida de Sansón en que Sansón derribó a los enemigos de Israel porque el Espíritu de Dios vino en un momento sobre su vida, repito, en un momento sobre su vida, para luego abandonarlo a su carnalidad, para luego abandonarlo a su propio pecado y en su propia debilidad. Pero no es así como lo está prometiendo Dios a través del profeta Joel. A través del profeta Joel hay una promesa de un derramamiento del Espíritu Santo en el cual Dios, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu, viene a morar en mi vida y viene a morar en mi corazón, no solamente para capacitarme para hacer su obra, no solamente para darme fuerzas para alguna tarea en particular, sino para transformar por completo mi carácter, mi vida y mi corazón. O sea, para darme una mente nueva, para darme un corazón que tenga afectos e inclinaciones nuevos, como son afectos por la persona de Dios, afectos por el pueblo de Dios, afectos por la palabra de Dios, afectos por la presencia de Dios, afectos por el servicio a Dios, en fin, todo eso que no existe en mi corazón lo trae el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más tiene de especial esta promesa? Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne significa cualquier persona. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué está diciendo el profeta Joel con esta descripción de las personas sobre las cuales se derramaría el Espíritu Santo? Toda carne significa que ya el Espíritu Santo deja de ser beneficio exclusivo del pueblo de Israel. Toda carne significa cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier raza. Y eso es, repito, un concepto completamente nuevo y impactante para la mentalidad judía. Toda carne significa no es necesario que sea un judío para derramar mi espíritu en él. Ahora dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
significa que no habrá distingo entre el hombre y la mujer. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los ungidos con el Espíritu Santo eran hombres y los que ejercían 100% labores de liderazgo espiritual eran básicamente hombres. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe que por causa de Cristo y por el derramamiento de su Espíritu, ya no hay judío ni griego, ni bárbaro ni excita, ni hombre ni mujer, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Y esa igualdad está determinada en que Dios ha puesto su espíritu, su sello, su presencia en todos sin hacer ningún tipo de distingo. Entonces, está número uno, el distingo de la nacionalidad queda abolido. No se requiere que sea judío. Toda carne es que es de cualquier pueblo, de cualquier nación. Luego viene el distingo del género. No se requiere que sea hombre, hombre, puede ser mujer. Ahora viene otra distinción. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La distinción de edad, no importa la edad. Puede ser joven, puede ser un niño, puede ser un anciano. Ya no importa la edad. En la cultura hebrea, la ancianidad, o sea, las canas eran sinónimo de sabiduría, sinónimo de autoridad. Hoy, con la llenura del Espíritu Santo, con esta promesa, Dios está diciendo, derramaré de mi espíritu sobre jovencitos, sobre niños, sobre muchachos y sobre viejos. La edad no será un condicionamiento para que yo derrame de mi espíritu. Y por último tenemos otro distingo que se deshace. Dice el versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Había una tendencia a que el Espíritu Santo se derramara sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los levitas, y ellos eran una clase social privilegiada. Los esclavos eran gente ignorante, que no conocía la ley, que no conocía nada. Entonces, la palabra siervos aquí tipifica a los esclavos. Y lo que Dios está diciendo es que no importa la condición económica y social de las personas, Él derramaría de su espíritu sobre esa persona. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Joel? Que hay una gran promesa de Dios en la cual Dios se compromete a derramar su Espíritu Santo y derribar todas las barreras, que para Dios no hay barreras, no hay barreras para la gracia divina, no hay barreras. Dios derrama de su espíritu sobre toda carne, sin importar su género, sin importar su edad, sin importar su condición económica, sin importar su condición social. No importa. Todas esas barreras propias del Antiguo Testamento quedan completamente derribadas. Esto lo está anunciando Joel. Esto no es una realidad en el Antiguo Testamento. Es una promesa que al que la oyó le pudo parecer que era una total locura, total locura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios era algo muy sagrado, muy sublime y muy solemne, y solamente personas importantes de cierto tipo de vida podían tener ese privilegio. Pero ya eso se acaba, o más bien Joel está anunciando que eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Ahora, ¿qué más dice? Dice algo importante. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Qué hace Joel aquí? ¿Qué hace Joel aquí? En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a un hombre. Y todos los profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento comienzan sus escritos diciendo, en el año tercero del rey tal, vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová. ¿Qué significaba eso? Que para que el pueblo pudiese tener una guía o pudiese tener una información de cuál era la voluntad de Dios. Por ejemplo, vamos a ir a la guerra contra X nación que se está levantando contra nosotros. ¿Cómo hacemos para consultar a Dios? ¿Cómo hacemos para pedir la guía de Dios? Entonces Dios solamente le hablaba al profeta, y a eso se le llama profetizar. Es decir, profetizar es cuando un hombre
transmite, primero recibe un mensaje de parte de Dios y luego lo transmite. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Joel? Joel está diciendo que todo el mundo va a profetizar. Es decir, que todo el mundo va a recibir palabra de Dios y todo el mundo va a ser competente para transmitir la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no va a ser algo exclusivo de un profeta, sino que la labor profética como tal, la labor profética como tal, ya deja de pertenecer exclusivamente a unos hombres y le pertenece a todo aquel sobre el cual es derramado el Espíritu Santo de Dios. Tanto usted como yo somos profetas. ¿En qué sentido? En que Dios habla a nuestras vidas. Todo este mensaje que estamos desarrollando aquí es un mensaje profético. Es un mensaje profético. Yo no lo recibí en el año específico de un rey y vino a mí esta palabra, sino que esto quedó plasmado aquí. Y por el Espíritu Santo yo abro la Biblia y esta palabra profética que me pertenece a mí como parte del cuerpo de Cristo, le pertenece también a usted y puede ser transmitida por mí y puede ser transmitida por usted. La profecía dejó de ser una pertenencia particular de un hombre específico y la profecía ahora comienza a ser la herencia de la iglesia. Yo quiero que vengan conmigo a Primera de Pedro, que habla de este asunto. En Primera de Pedro, dice el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Quiero que anoten esa cita, si no la pueden buscar rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Pedro está escribiendo a la iglesia en Cristo Jesús. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, a todos los profetas se les reveló la venida del Señor Jesucristo. Pero hubo algo que descubrieron esos profetas. Acompáñame al versículo 12 y te muestro qué descubrieron esos profetas. Dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Que todo este asunto de la profecía del Antiguo Testamento y todo ese asunto de la revelación fueron cosas que ellos recibieron para todos nosotros y que ahora nos pertenecen a nosotros, nos pertenecen a nosotros. Y tenemos también en segunda de Pedro, pasemos a la siguiente carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Mira lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Importantísimo eso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa lo que estamos leyendo? Significa que la promesa de Joel se ha cumplido, de tal manera que la palabra profética se ha convertido en una posesión, en el legado de la iglesia. Usted y yo somos profetas. Usted y yo sabe lo que está pasando.
Usted y yo sabemos lo que está sucediendo en el mundo. Mire, yo respeto el ministerio del don de la profecía que tienen algunos hermanos. Yo lo respeto, yo lo respeto. Pero cuando un hermanito se para y comienza a profetizar, es que yo veo guerras, yo veo bombas, yo veo plagas. Así dice el Señor, arrepiéntete. Así dice el Señor, vienen días oscuros. Así dice el Señor, vienen días terribles. Así dice el Señor, es aquí que yo vengo pronto. Aquí dice el Señor, arrepiéntete, iglesia. Me parece bonito, me parece chévere, pero yo quiero decirles que eso que está profetizando no es una revelación particular de él para él. Eso que profetizan los hermanos, por ejemplo, cuando estábamos en el COVID, cuando estábamos en momentos de tribulación, prepárense que ya viene el Señor, arrepiéntanse porque Cristo viene, vienen tiempos de oscuridad, veo un terremoto, veo una sombra, veo no sé qué. Hermano, todo eso está en la Biblia. Perdóneme, pero todo eso está en la Biblia. Si usted hace un estudio del Apocalipsis, que lo acabamos de hacer, usted se va a dar cuenta que lo que los profetas profetizan no es algo que le haya sido revelado a ellos. ¿Por qué? Porque todo está revelado en la escritura. Todo está revelado en la escritura. Entonces, yo respeto esa manifestación, repito, la respeto, pero cuando alguien dice, viene un terremoto, cuando alguien dice, viene un juicio, cuando alguien, todo eso está en la palabra de Dios y podemos, por la palabra de Dios, todos, usted y yo, podemos identificar todos los acontecimientos de este momento histórico, los podemos identificar en la Biblia paso por paso. Usted puede ver un noticiero o puede examinar las guerras, los rumores de guerra, las epidemias, los terremotos, los sismos, la descomposición moral, el hijo contra el padre contra la madre. Usted puede identificar la pérdida de los valores. Usted puede identificar la apostasía de la iglesia, la mercadería que hacen los pastores, la iniquidad de algunos falsos. Usted puede identificar todo eso está profetizado en la escritura. Usted no tiene necesidad de tener una experiencia extrasensorial para descubrir estas cosas y no puede depender el conocimiento de la agenda de Dios por parte suya, no puede depender de que un hermanito tenga un don de profecía y hable en un momento dado en el culto. No, el conocimiento del momento histórico que usted está viviendo como creyente y que estamos viviendo nosotros como iglesia está plasmado aquí en la escritura y está revelado para todos nosotros, de tal manera que nosotros no solamente podemos comprenderlo, sino que también podemos compartirlo. Usted puede, si usted quiere, si usted tiene voluntad, usted puede revisar todo la clase de Apocalipsis. Usted puede revisar todo el curso de Apocalipsis, hacer un estudio serio del curso de Apocalipsis y luego puede sentar a sus hijos, sentar a su esposo y decirle, mira, mijo, esto es lo que va a pasar. Y usted está profetizando. ¿Por qué? Porque usted está declarando una palabra profética que está contenida acá y que, como dice el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Con esto no quiero decir que no debemos anhelar los ministerios proféticos en la iglesia. Hay cosas que dice un profeta cuando habla de manera particular, como vuélvete a Dios, como busca a Dios, como arrepiéntete, y todas esas palabras proféticas que, repito, están en la Biblia, si alguien las puede pronunciar en un momento espiritual, en un toque del Señor, gloria a Dios por eso. Pero eso no es una revelación exclusiva de una persona particular. Ese es el legado de la iglesia y está plasmado aquí en la Biblia. Y usted puede profetizar y decirle a sus hijos, aquí está escrito que va a decir eso. Pero no, a nosotros nos gusta más como la parte mística, la parte, sí, como es algo místico, algo sobrenatural, extrasensorial, no sé cómo llamarlo. Eso es lo que le gusta a la gente, pero no nos gusta mirar que todo esto está escrito. Entonces, eh,
llegó el tiempo. Ese es el tiempo en que todos profetizamos. Pero usted dirá, no, la única que profetiza es una hermanita de la iglesia que tiene el don de profecía. No, usted tiene la profecía. Usted tiene el conocimiento profético de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer. Compártalo y de esa manera usted estará profetizando. Y no solamente eso, sino que de esa manera el Espíritu Santo también lo estará llenando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo respalda a todo aquel que predica la palabra, a todo aquel que predica el Evangelio. El Evangelio es una palabra profética, porque el Evangelio dice arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Y eso es una palabra profética. Es el anuncio de algo que está por venir y que inexorablemente va a suceder. Y eso lo podemos profetizar con total autoridad a todo lugar a donde nosotros vayamos. Bueno, continuemos. Dice ahora el versículo 30. Dice ahora el versículo 30. Vamos a pasar al versículo 30 de la profecía de Joel. En el versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Bueno, si usted se da cuenta, en este versículo o en este texto está marcando algo así como un segmento que comienza, que inicia con el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, o sea, traspasando todas las barreras que tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y se derrama sobre toda carne. Ahí comienza una era. Y esa era estará caracterizada, esa era está caracterizada por una convulsión del mundo, por un mover del universo. Eso lo profetizó o más bien lo declaró Pedro como el cumplimiento profético de Joel. Vamos al libro de Hechos, vamos al libro de Hechos. Yo pasé antes de tiempo, me disculpan, todavía no vamos para acá. Vamos al libro de Hechos. Esto me está tapando acá. Vamos al libro de Hechos y vamos al capítulo 2 del libro de Hechos. Creo que todo esto lo conocemos, pero el capítulo 2 del libro de Hechos es donde Pedro identifica el primer cumplimiento o el inicio del cumplimiento de esta profecía. Hechos capítulo 2, versículo 14. Aquí está Pedro predicando. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. La primera hora del día son las 7 de la mañana, la segunda 8 de la mañana y la tercera 9 de la mañana. El Espíritu Santo se derramó en el aposento alto en forma de lenguas de fuego y con un estruendo y un viento arrasador se derramó el día de Pentecostés a las 9 de la mañana. Hecho ese estruendo, todos comenzaron a orar en lenguas, todos comenzaron a profetizar, todos empezaron, digámoslo así, que hubo un estruendo, primero porque hubo un viento recio, hubo un estruendo, o sea, hubo un ruido y además de eso, la bulla de 120 personas orando en lenguas. Ok, todo ese estruendo atrae a unas personas que han venido a Jerusalén a adorar porque es la época de fiestas religiosas, o sea, la época de Pentecostés. Y cuando la gente se agolpa, dice, están borrachos porque no pueden entender lo que está sucediendo. Y pasa algo bien interesante, que Pedro se pone en pie y comienza a predicar. Y esto es sumamente interesante porque esto nos muestra claramente, Pedro, por supuesto que recibió el Espíritu Santo, recibió esa lengua de fuego, recibió esa unción, recibió ese poder y por supuesto que Pedro estaba profetizando en lenguas, ¿cierto? Pero Pedro no estaba en un éxtasis incontrolable. Pedro
estaba alabando a Dios en lenguas, en otros idiomas, pero tenía dominio y control porque uno de los frutos o una parte del fruto del Espíritu Santo se llama dominio propio. Escuche bien. El fruto del Espíritu Santo incluye algo que tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestro carácter, y es algo que se llama dominio propio. Ellos confundieron la llenura del Espíritu Santo con un estado de embriaguez, y el apóstol Pedro se levanta de la manera más sobria y coherente a predicar el sermón más bíblico, ordenado, claro y contundente que se pudiera predicar. Así que ellos no están bajo un éxtasis, ellos no están en un estado de locura como muchas veces creemos que significa la llenura del Espíritu Santo. Ah, no, es que me da una cosa tremenda y yo no puedo soportar ni puedo controlar. Y entonces el darle libertad al Espíritu consiste en perder el dominio propio. No, señor. Eso es un error. El darle libertad al espíritu tiene que ver con el dominio propio, tiene que ver con el orden y la decencia propia de un culto donde se adora a un Dios de orden, a un Dios de orden. Entonces, Pedro se pone de pie y comienza a decir, aquí no hay nadie borracho, y él está sobrio. Y dice, esto que ustedes están viendo es lo siguiente. Y él ahora va a explicar. En el versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa? Que Pedro pudo identificar en este acontecimiento el cumplimiento profético de Joel, de que derramaría su espíritu sobre toda carne y que vendría un tiempo sobre la tierra en que habrían señales y manifestaciones. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. El Señor Jesucristo lo llamó dolores de parto. Dolores de parto. Es el inicio de los dolores de parto. Son rumores de guerra que ya han pasado a guerra. Nosotros hace unos años estábamos sobre rumores de guerra, pero ahora ya no estamos en rumores de guerra, sino que estamos en guerra. Rusia, Rusia está atacando a Ucrania y en una guerra devastadora que no para y ahora está amenazando el mundo. Entonces, la guerra se está extendiendo. Hay terremotos, hay tsunamis, hay toda una serie de señales de un mundo que está convulsionado y que hacen parte de la época de la gracia, donde el Espíritu Santo se está moviendo y se está derramando sobre toda carne, pero al mismo tiempo el mundo se está convulsionando. Y ojo, que eso es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la tierra tiembla debajo de nuestros pies, cuando nuestro mundo es sacudido, cuando nuestras seguridades son quebrantadas, las seguridades de nuestra carne, nuestras posesiones, nuestros planes, nuestro proyecto, nuestro aferramiento a las cosas de esta tierra, cuando Dios comienza a sacudir todas esas cosas, se hace posible que nuestros corazones se sientan vulnerables y con una disposición más clara a buscar a Dios. Así que cuando Dios comienza a sacudir este planeta, cuando Dios comienza a sacudir este universo con rumores de guerra, con señales, con pestilencias, con conflictos, con rumores de guerra, con todo lo que nosotros estamos viendo, que el anuncio de una hambruna, de una escasez, con todo eso, o sea, cuando la economía colapsa, cuando colapsa todo eso, Dios está moviendo la tierra. ¿Para qué? Para sacudir nuestra seguridad, para quebrantar esa seguridad.
para que la gente se vuelva a Dios, para crear alrededor de nosotros un ambiente propicio para la predicación del Evangelio. Porque cuando estamos seguros en nuestras posesiones, en nuestras casas, en todo lo que nosotros atesoramos como seguridad, entonces el corazón está duro y pensamos que no necesitamos a Dios. Pero Dios está convulsionando el planeta para que la gente se vuelva a Dios. Está creando para nosotros, la iglesia, un ambiente propicio para la predicación. Y hoy más que nunca, la gente necesita a Cristo, la gente necesita el Evangelio. Nosotros como iglesia tenemos que hacer sonar la trompeta, porque nuestros jóvenes están muriendo de depresión, de angustia, de vacío existencial. Los hogares se están desmoronando, las parejas, los matrimonios se están destruyendo, todo el mundo está contra todo el mundo, la moral se desmorona, no hay razones para vivir y el mundo está colapsando y todo está colapsando. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos con el Evangelio, vayamos con la palabra profética que nosotros tenemos y la proclamemos sin temor y la gente encuentre la necesidad de buscar a Dios, la gente se sienta obligada, la gente corra, ¿cierto? Y que los que han de ser salvos se salven. Entonces, es un tiempo, el tiempo de la gracia, que comienza con el derramamiento del Espíritu y que tiene como características que el universo está siendo convulsionado, está siendo movido. ¿Para qué? Hermanos, para facilitarnos a nosotros la predicación. Un universo perfecto y completo, lleno de comodidades y lleno de seguridad, no permite que los hombres escuchen el evangelio de la salvación con seriedad. Entonces, las cosas se están poniendo de esa manera. También, también el libro de Hechos resalta el asunto de que el arrepentimiento tiene que ser previo al derramamiento del Espíritu Santo. Y miren cómo predicaba Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Miren la predicación de Pedro del Evangelio y díganme si a ustedes les predicaron el Evangelio así. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ve cómo Pedro respeta el orden profético de Joel y su mensaje evangelístico no es Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Tienes que buscar a Dios para que Él te dé consuelo, para que Él te prospere, para que Él restaure tu matrimonio, para que Él restaure tu vida. No, el mensaje profético, el que conduce el que conduce a que la persona sea llena del Espíritu Santo, es un mensaje que tiene como orden principal el mandamiento de arrepentirse. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados y entonces recibirán el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la predicación que conduce al derramamiento del Espíritu Santo? La predicación que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence al mundo de pecado porque le dice, debes arrepentirte. Y tu mayor necesidad no es salud, tu mayor necesidad no es dinero, tu mayor necesidad es perdón. Necesitas perdón de pecados, necesitas el perdón de Dios. Ese es el evangelio que respeta la palabra profética de Joel y que respeta el verdadero evangelio que predicó Juan el Bautista en sus inicios, el Señor Jesucristo cuando llegó y todos los discípulos que él dejó, incluido en este momento Pedro. Eso es sumamente importante. Yo quiero que vayamos a un texto en el libro de Hechos, cuando se comienza a cumplir el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, porque al inicio los que están allí son judíos. Algunos son judíos de sangre y otros son prosélitos judíos, es decir, que se han circuncidado y que se han hecho a la fe judía y por eso están allí en Jerusalén en la fiesta de el Pentecostés, porque realmente son judíos. Y para Pedro fue muy fácil predicar en ese momento, pero tenemos
otro momento en el que a Pedro le costó cierto trabajo predicar, y es el momento en que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, es decir, cuando el Espíritu Santo va a traspasar la barrera del judaísmo y va a derramarse sobre los romanos, sobre los griegos, sobre los incircuncisos. A Pedro le costó muchísimo trabajo dar ese brinco, dar ese salto, pasar por esa barrera racial en la cual él se sentía cómodo como judío y aceptar lo que está diciendo el profeta Joel sobre toda carne. Entonces, miren lo que sucede en el capítulo 10 de Hechos, que es cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un hombre romano, un hombre que no está circuncidado, un hombre que no sigue la dieta rigurosa de los judíos, sino que come cualquier tipo de carne. Y a Pedro le cuesta mucho trabajo, pero él obedece porque Dios le da una visión para que pueda obedecer, a pesar de que tiene la palabra profética y sabe que es en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, pero él se resiste en su religiosidad, en su esquema religioso, en su estrechez mental. Él se resiste, pero luego de una visión, él va a donde Cornelio y allí él predica el evangelio del Señor Jesucristo. Y mire lo que sucede en el capítulo 10, vamos al versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vamos a mirar cuáles son las palabras. Dice, bueno, él está predicando el evangelio, ya ustedes saben cómo predica el evangelio. Vamos al versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué sucedió en el capítulo 11? ¿Qué sucedió después de que Pedro se quedó con Cornelio, un hombre incircunciso que comía carne de animales inmundos? ¿Qué sucedió después cuando él regresa nuevamente al aposento alto con todos los judíos? ¿Qué sucedió? Que comienzan a cuestionarlo. El capítulo 11, no sé si leerlo todo, no es muy largo, pero comienzan los demás apóstoles, Jacobo, todos los demás a decirle, Pedro, ¿cómo así que tú entraste en la casa de un hombre incircunciso? ¿Cómo así que tú comiste con un hombre incircunciso? Y Pedro comienza a contarles lo que sucedió, cómo fue que Dios le dio una visión, que él no fue en desobediencia, que fue Dios el que lo obligó a ir, que no solamente Dios lo obligó a ir, sino que él vio con sus propios ojos cómo ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua. Entonces, todos esos judíos religiosos un poco recalcitrantes, un poco, se quedaron maravillados. Y mire lo que dice capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice así, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esta es la explicación que Pedro les está diciendo de por qué estuvo allá y comió con ellos. Y dice el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron. Todos los judíos se quedaron callados cuando Pedro le contó. El Espíritu Santo se derramó sobre todos esos incircuncisos. Yo los vi hablando en lengua. Todos se quedaron callados. Y miren lo que dijeron. Dice, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren la conexión tan clara que tienen los apóstoles del arrepentimiento con la llenura del Espíritu Santo.
El arrepentimiento es algo interno en el corazón. La llenura del Espíritu Santo se manifestaba en ese momento en el hecho de que Pedro los escuchó hablando en lenguas de la misma manera que sucedió con ellos. Y los escuchó hablando en lenguas cuando ellos escucharon el Evangelio de Pedro, que los invitaba a arrepentirse y que proclamaba al Señor Jesucristo como su Salvador. Pedro les está diciendo, hablaron en lenguas, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos inmediatamente dan por hecho que ellos se arrepintieron de sus pecados. Porque solamente en un corazón arrepentido es que puede derramarse el Espíritu Santo. Entonces, el asombro de ellos es que ellos dicen, de manera que Dios les ha concedido a ellos también el arrepentirse. Y ese es el don que trae el Espíritu Santo. Recuerden a Jesús, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Y cuando redarguye de pecado y produce el arrepentimiento genuino en un corazón, entra para hacer morada en ese corazón. Ese es el arrepentimiento genuino y esa es la obra del Espíritu Santo para toda carne que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, continuemos nuevamente, volvamos al capítulo 2 del libro de Joel y miren cómo Joel hace un esbozo del Evangelio en los versículos 32, en el versículo 32, aquí hay un esbozo claro del Evangelio hecho por Joel. Será el Evangelio el que lleve y el que produzca esa llenura del Espíritu Santo en las vidas de todo aquel que obedezca al Evangelio. Vamos al versículo 32. Versículo 32, 2:32. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, tenemos aquí el llamado del Evangelio. Tenemos aquí el llamado del Evangelio. El llamado del Evangelio comienza diciendo todo aquel, dice, y todo aquel. Todo aquel significa puede ser cualquier persona. Es un llamado abierto. Todo aquel, judío o no judío, de cualquier pueblo, de cualquier raza, de cualquier nación, eso ya está claro. Listo. Todo aquel que invocare. Así que aquí hay un llamado a la oración. Dice todo aquel que invocare. La invocación es llamar a Dios. La invocación es hablar con Dios. Todo aquel que invocare. No se puede perderse una persona que invoca a Dios. No puede perderse. Una persona que invoca a Dios no se puede perder. ¿Por qué? Porque cuando una persona invoca a Dios, está demostrando con su invocación que cree en Él y que considera que es poderoso para salvarlo. Pero no solamente cree que Dios lo puede salvar, sino que está consciente de su pecado, es decir, está consciente de su perdición. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí la palabra invocar significa pedir auxilio, pedir auxilio. ¿Cuándo una persona pide auxilio? Una persona pide auxilio cuando sabe que está en peligro. Una persona pide auxilio cuando sabe que va a morir. Una persona pide auxilio cuando sabe que hay una amenaza real contra su vida. Una persona pide auxilio en un estado de peligro, de vulnerabilidad. Una persona pide auxilio cuando sabe que ella no puede salvarse a sí misma, ¿cierto? Cuando sabe que no puedo. Auxilio significa necesito ayuda, me estoy muriendo. Y solamente cuando la persona tiene conciencia de su condición perdida, de su incapacidad para salvarse,
es cuando pide auxilio, es cuando invoca. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Ahora, la salvación tiene que ver primeramente con eso, con estar consciente de que estamos en una condición perdida y que no tenemos la capacidad para salvar. Es como si estuviéramos en un lago cenagoso y a menos que alguien extienda su mano y nos saque, vamos a hundirnos hasta el final y vamos a morir. Estar consciente de eso es lo que nos lleva a invocar. Listo. Ahora, no es cualquier invocación, porque dice claramente todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová. O sea que hay un nombre que tiene que ser invocado. Entre todos los nombres que puedan existir y entre todos los ídolos o dioses falsos que puedan existir, para que la invocación sea eficaz, yo tengo que invocar el nombre que de verdad me puede salvar. El nombre que de verdad me puede salvar. Por eso los apóstoles escribieron en el libro de Hechos y en ningún otro hay salvación. Vamos a leerlo, eso está en Hechos capítulo 4. Recuerden que Hechos es el cumplimiento del libro de Joel. Hechos, capítulo 4. Por eso es que continuamente estamos viajando de Joel a Hechos. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos 4, 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, la salvación es para todo aquel que viendo su condición perdida y su incapacidad para salvarse, puede invocar el nombre correcto que tiene la capacidad de salvarnos. Porque si invocamos el nombre equivocado, nadie nos puede salvar. La Virgen María no nos puede salvar, el apóstol Pedro no nos puede salvar, el apóstol Pablo no nos puede salvar y no existe nadie ni en el cielo de la tierra ni en la tierra que nos pueda salvar. El único nombre en el cual hay salvación es el nombre del Señor Jesucristo. Así que el evangelio implica un conocimiento de alguien que verdaderamente puede salvar. El conocimiento de saber que ese es Jesús, que ese es el verdadero Dios. La invocación no es cualquier invocación, es una invocación donde la persona abandona el Dios imaginario que tiene. Todo ser humano tiene un Dios imaginario. Las personas, cuando le hablamos de Dios y les decimos, ves a la escritura, ves a la iglesia, congrégate, arrepiéntete, bautízate, la persona enseguida nos contesta con su Dios imaginario, nos dice, bueno, yo pienso que Dios es un Dios de amor y que Dios al final nos perdona a todos. Yo creo que Dios no debe ser buscado en ninguna iglesia. Yo creo que cada uno de nosotros puede buscar a Dios a su manera. Entonces, ¿de qué manera nos contestan? Nos contestan, mira, yo tengo un Dios imaginario y ese es el Dios que yo invoco, pero no es el Dios verdadero. El Dios verdadero se ha manifestado a través del Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, esas personas que invocan a su Dios, pero a su Dios imaginario, no tienen salvación. No tienen salvación. La invocación tiene que ser al nombre de Dios. La palabra nombre significa Dios tiene nombre. Dios tiene nombre. Muchas veces decimos, llámame por mi nombre, ¿cierto? Si no pronuncias mi nombre, yo pienso que estás llamando a otra persona y yo no te puedo contestar. El asunto con Dios es que los demás dioses son imaginarios.
Y no solamente no van a contestar porque no oigan, sino que no van a contestar porque no existen. Solamente existe un Dios y obedece a un solo nombre, al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel el que invocare el nombre de Jesús. Esta es una palabra profética que nosotros tenemos que compartir con todo el que se nos atraviese. El nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es un llamado a un conocimiento personal de Dios. Dios manifestado a los hombres a través del Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Repito, hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna, pero solamente en ese nombre. ¿Y será salvo de qué? Pues de su propio pecado. ¿Cómo lo va a invocar? Pues tiene que saber que es pecador. Todo eso hace parte del plan de la salvación. Ahora dice lo siguiente, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces nos están diciendo el lugar de la salvación. Nos están diciendo el nombre que hay que invocar. Ahora nos están diciendo el lugar a donde hay que invocar. Y ese lugar dice que es el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que no todas las religiones conducen a Dios, que no es cierto que en cualquier religión o en cualquier fe yo pueda encontrarme con Dios. No, yo me encuentro con Dios en un solo lugar. En un solo lugar es que puedo encontrarme con Dios, en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el lugar, es la sede, es el único lugar donde yo puedo encontrar la salvación. O sea, la salvación no está esparcida por todo lugar, la salvación está en un lugar. Pongo un ejemplo. Cuando la mujer samaritana habló con el Señor Jesucristo, le puso el tema del lugar de la adoración. La samaritana le dijo, ustedes dicen que tenemos que ir a Jerusalén para adorar, pero nuestros padres adoraron en este monte. Y Jesús le contesta, mujer, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de tal manera que ya no será necesario ir ni a Jerusalén ni en este monte. ¿Dónde habrá salvación? En Cristo Jesús. ¿Dónde está la salvación? La salvación está en toda la iglesia genuina y verdadera del Señor Jesucristo, en cualquier lugar donde se congreguen en el nombre del Señor Jesucristo, allí hay salvación. En cualquier lugar donde el Señor Jesucristo sea Rey, sea Señor, donde el Señor Jesucristo sea predicado como único y suficiente Salvador, en cualquier lugar, eso se llama iglesia. Y eso se llama Sión, y eso se llama pueblo de Dios. Esa es la verdadera Jerusalén, la iglesia del Señor Jesucristo. Y solamente allí hay salvación. Y mire que dice, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. ¿Cuál es el remanente? Todos aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que sean su pueblo, para que sean su iglesia. Todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que son templos del Espíritu Santo de Dios y que se congregan pues en cualquier lugar de la tierra, pero que están en Cristo Jesús. El lugar verdadero es Cristo Jesús. Podemos estar en Cartagena, en Santa Marta, en Europa, donde sea, pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, estás en el lugar donde está la salvación. Y, y este es el llamado, por decirlo así, el llamado que hace el profeta Joel a todo aquel. Es la palabra profética más poderosa, es la palabra profética que nos pertenece a todos, a todos, a todos. Es la palabra profética que todos debemos profetizar, todos, todos